Vamos a continuar con nuestro estudio de los dones espirituales. De manera particular estamos observando el significado acerca de cada uno de esos dones. Ya vimos la semana pasada que dentro de los dones milagrosos temporales estaban los dones de revelación. Estuvimos estudiando el apostolado. Vamos a continuar esta tarde con el don de la profecía. Y hay dos textos especialmente donde aparece citado ese don. En Efesios capítulo 4, versículo 11, nos dice que Cristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros el ser profetas. Así que eso es la capacidad que Dios dio a algunos para ser profetas. O en Romanos capítulo 12, también versículo 6, se nombra ahí el que profetiza. Así que el don de la profecía es un don que Dios dio a algunos creyentes, no a todos, para la edificación de la iglesia, y ese don se caracteriza por ser un don milagroso temporal. ¿Por qué es milagroso? Porque el énfasis de la profecía era revelar algo que todavía no se sabía. Ese es el uso real de ese don. Profetizar era mostrar algo que no se sabía todavía. La palabra griega, que en el original el Espíritu Santo inspiró para que se escribiera acerca de este don, es la palabra profeteo. Es un verbo que aparece 28 veces en el Nuevo Testamento, creo que está por ahí, ¿verdad? Ese profeteo, que significa proclamar, significa comunicar o significa adivinar. Proclamar, comunicar o adivinar. Tiene que ver con revelar algo que está oculto y nadie sabe. Mostrar un misterio desconocido y revelado. Y se traduce adivinar en Mateo 26, 68 y en Lucas 22, 64. Ahora, aunque aparece 28 veces este verbo en el Nuevo Testamento, el sustantivo, es decir, profecía, no profetizar como es el verbo, sino el sustantivo profecía aparece 19 veces en el Nuevo Testamento. Y escucha, se refiere al contenido de lo proclamado. El contenido de lo proclamado. Es decir, profetizar es el acto de revelar o de comunicar una revelación. Y profecía es el contenido de lo que se profetiza, el contenido de lo proclamado. Y se traduce como profecía pues en todas las ocasiones, menos en Apocalipsis 11:6. Siempre la profecía se traduce como profecía, menos en Apocalipsis 11:6. En esto tienen poder para cerrar el cielo y a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas y para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Así que ahí se está traduciendo los días de su profecía. No es el verbo profetizar, sino los días de su profecía. Pero en el resto de la Escritura la palabra profecía se traduce tal como es. Ahora, recuerda que los apóstoles era un don que Dios había dado a algunos hombres concretamente para ejercer ese apostolado. Eran enviados por Cristo, eran enviados con autoridad apostólica, tenían capacidades o dones espirituales para poder sanar y hacer milagros, y además revelaban lo que todavía no se conocía por medio de la palabra. Eso eran los apóstoles, ¿recuerda? Con A mayúscula. Pues como sucede con los apóstoles, o el don del apostolado, la Biblia enseña que el don de profecía era complementario al de los apóstoles. El don de profecía era complementario al de los apóstoles. Podríamos decir que el don de profecía era ejercido por los apóstoles. Y su relación con los apóstoles tiene mucho que ver con el ministerio de establecer las bases, el fundamento teológico, que todavía no había sido establecido hasta que el canon de la Escritura se cerrara. Tanto los dones de apóstol y profeta se refieren, los dones de apóstol y profeta se refieren tanto al don como al oficio o la persona que lo realiza. Y como hemos dicho, aparece en 1 Corintios 12, versículo 28. Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas. Ahí son personas que ejercen el don de la profecía.
en Efesios capítulo 4, ya lo vimos en su día, y Romanos capítulo 12, versículo 6. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Así que Dios los había provisto en la fundación de la Iglesia para revelar su palabra y establecer el fundamento doctrinal. El profeta del Nuevo Testamento entonces cumplía un ministerio similar al de los profetas del Antiguo Testamento. Lo vuelvo a repetir, los profetas que vemos en el Nuevo Testamento, en el comienzo de la Iglesia, ejercían un ministerio similar al profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que el profeta del Antiguo Testamento, como el del Nuevo Testamento, se caracterizaban por su precisión reveladora absoluta. Su precisión reveladora absoluta. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Mira lo que dice ahí en la ley que Dios dio a Israel por medio de Moisés para mostrar cuándo un profeta es un verdadero profeta. Ya en aquella época había problemas con los profetas, porque había verdaderos profetas, pero otros que decían, oye, esto de profetizar lo hace cualquiera. Además, esto es un negociazo, esto nos conviene. Y entonces aparecían muchos profetizando sin que Dios los hubiera llamado. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle. ¿Qué dice el texto? No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque el Señor tu Dios te está probando. Porque el Señor tu Dios te está probando. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios está por encima de la palabra del profeta. ¿Escucha? La palabra de Dios está por encima de la palabra del hombre, del profeta. Así que si un profeta tiene una fama de ser un buen profeta, pero en un momento dado te profetiza algo que es contrario a la palabra de Dios, entonces ¿qué prima? La palabra de Dios. No le harás caso, no darás oído a sus palabras. Entonces, ¿por qué Dios está permitiendo eso? Y Dios responde así, porque Dios te está probando. Y escucha, Dios no prueba a nadie porque no sepa qué pasa con esa persona. Las pruebas que Dios muestra no son para que Dios conozca algo que desconoce. Si Dios desconociera algo, ¿sabes qué pasa? No sería Dios. No sería Dios. Dios, en su perfecta naturaleza y en su habilidad y capacidad, es omnisciente. Lo conoce todo completamente, instantáneamente, sin proceso alguno. Así que cuando Dios prueba a alguien, no es para ver, oye, a ver qué va a hacer este. No, Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer mañana. Dios sabe la naturaleza de nuestro corazón. Cuando Dios prueba algo es para que se manifieste la realidad de lo que hasta el momento no se conocía. Para ti ni para los que te rodean. Así que cuando Dios prueba a alguien es para que el que es probado y el resto sepan la realidad de tal persona. Dios lo sabe todo. Y entonces Él permite que un profeta diga, vamos detrás de otros dioses y sirvámosle. ¿Para qué? Para que el pueblo demuestre públicamente, evidentemente, sin escondida, sin la hipocresía de la boca, lo que en realidad hay en el corazón. Mira lo que dice el versículo 3, continúa diciendo, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo que está diciendo es esto, Él te está probando para ver si tú lo que dices es verdad. Es para ver si tú sirves al Señor completamente, si lo que tú estás manifestando con tu boca en realidad es genuino en tu corazón. Versículo 4, dice ahí, en pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Si estás tomando la práctica de rodear en rojo o en cualquier color la persona de Dios, las palabras que se refieren a Dios, el versículo 4 lo tiene repleto, porque está mostrándose la afirmación de que es al Señor
Observa, en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz. Oye, pero estoy escuchando la voz del profeta. No, la voz de Dios no es la voz del profeta, cuando el profeta dice lo contrario a la voluntad de Dios. Y dice el versículo 5, pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte. ¿Se juega con la profecía? Es muy serio. Y por eso Santiago dice, no os hagáis mucho de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis ¿qué? Una condenación más severa. Seréis examinados con lupa y seréis castigados más duramente. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, procura que sea lo mismo que lo que tú estás proclamando. Cuando el profeta diga algo, el profeta debe procurar que lo que él está diciendo sea la palabra de Dios, porque si no se juega el pescuezo, se juega la vida. No es un tema para jugar. Así que la profecía mostraba y Dios establecía un baremo tan alto que cuando alguien hablaba de parte de Dios, pero no lo que Dios decía, debía ser castigado con la muerte, con la pena de muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y así es como le fue a Israel. No quitó el mal del medio de ellos, sino que eligieron profetas que le profetizaran lo que sus oídos les gustaba escuchar. Le justificara y le dijeran, como dice Jeremías, vendrá paz, pero no hay paz para los malvados. Así que las mismas exigencias que había en el Antiguo Testamento para los profetas eran las exigencias que había para los profetas del Nuevo Testamento. Mira aquí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Deuteronomio 18, 20. Mira, dice el versículo 15, un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Un paréntesis. Esta profecía apuntaba ¿a quién? A Josué, Moisés, Isaías, un profeta como este, apunta al Mesías, a Cristo. Apunta al profeta verdadero y sublime, el profeta de los profetas, el supremo profeta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Elías y otros dicen que eres el profeta que había de venir. No se sabía su nombre, era una promesa. Todos tenían la expectativa de la llegada del profeta. Elías vino, ¿te acuerdas cuando decían, no dicen que cuando venga el Mesías antes tendría que venir Elías? Y dijo Jesús, sí, Elías vino. Fue Juan, el bautizador, ya vino, el profeta, anunciando la venida de ¿quién? El que hablaría las cosas que Dios había dicho. Juan no se cansa de repetir lo que Jesús continuamente repetía, porque yo no vengo a dar testimonio de mí mismo, no digo lo que yo quiero. Lo que yo oigo de mi Padre, eso digo. Entonces, él estaba haciendo la función del profeta. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Esos son los tres ministerios de Cristo Jesús. Él es el sacerdote, él es el profeta, él es el rey. Y dice el versículo 19, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que Dios va a juzgar ¿a quién? A quien al escuchar las palabras del profeta que yo mandaré, no obedece. No obedece mi palabra, dice Dios, yo me encargaré de él. Así que ha puesto el ministerio del profeta a la altura de su propia palabra, de la propia palabra de Dios. La propia palabra de Dios en la boca del profeta es como si Dios mismo hubiera hablado. Versículo 20, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta será quitado de la escuela de los profetas.
será llevado a una ciudad secreta para protegerlo. No, será muerto. Y es que la consecuencia de hablar en nombre de Dios o proclamar la palabra de Dios sin estar seguro de que eso es lo que Dios ha dicho, está al mismo nivel que haber blasfemado contra Dios, haber pisoteado el nombre de Dios. Versículo 21. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Entonces, si hay un profeta que profetiza algo y no se cumple, esa no es palabra que Dios haya hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. O sea, ¿cuál es la motivación que está detrás de alguien que pretende hablar de parte de Dios, pero no es fiel a la palabra de Dios? ¿Cuál es el pecado que está detrás? ¿Qué dice ahí? La arrogancia. La arrogancia. Ponerse en una posición y hablar en nombre de Dios sin que eso haya salido de la boca de Dios, sino que ha salido de su propia imaginación. De su propia, dice el versículo 20, hablar de su propia presunción. Es un soñador, algo que él se ha inventado. Deuteronomio 13, Deuteronomio 18, está poniendo el listón para el profeta. No vale cualquier profeta, no vale decir Dios ha dicho y que no se cumpla lo que Dios ha dicho y ese dice, es que no me enteré bien. Hace poco, un supuesto profeta dijo que el Señor Jesús iba a venir en tal fecha y llegó la fecha y no vino. Y entonces el hombre dijo, pues lo siento, como la palabra de Dios dice que un profeta tiene que hablar lo que es correcto y yo me he equivocado y dejo de ser profeta, a partir de ahora ya no voy a predicar más. Tardó una semana. Siguió justificando todos sus engaños y esto es lo que hay lleno internet cada vez más de personas que pretenden hablar de parte de Dios y que lo que son unos charlatanes. Porque están arrastrando el nombre de Cristo y para su vergüenza lo hacen y Dios traerá juicio sobre ellos. Así que ese es el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento. Puedes tomar otro pasaje, aunque no lo leamos, Ezequiel capítulo 13. ¿Y por qué no lo vamos a leer? Digo yo. Ezequiel capítulo 13. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 13, versículos 3 al 9. Ezequiel era un profeta especial, Ezequiel, porque él era un sacerdote. Ezequiel profetizaba siendo también un sacerdote y recibió muchas visiones. Y dice Ezequiel capítulo 13, ahí en el versículo 3, aunque vamos a leer desde el 1. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan por su propia inspiración. ¿Quiénes son esos profetas que profetizan por su propia inspiración? Los falsos. ¿Qué hacían allí los falsos profetas? No deberían estar. Están allí porque el pueblo los dejó estar. Y dice el versículo 3. Escuchad la palabra del Señor, versículo 3. Así dice el Señor Dios. Ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Es decir, ellos dicen que ven visiones, pero no han visto nada. Siguen su propio espíritu, pero ay de ellos. Ese ay es un lamento. Un lamento no porque qué pena que es lo que están haciendo, sino ay lo que le viene encima. Versículo 4. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Versículo 6. Han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen... Y 2 puntos. El Señor declara. Hay muchos profetas hoy día, falsos profetas, que dicen esto. El Señor declara. El Señor declara, el Señor dice. Y no hay manera de contrastar si lo que ese profeta ha dicho es verdad o no, porque dicen que no está en la Escritura. Es Dios quien se lo ha dicho. Pero no es verdad. Se puede contrastar. Si lo que la persona ha dicho no es bíblico, entonces me quedo con la Biblia. No quiero seguir a ningún profeta que quiera decir, declara el Señor. ¿Cuándo? Dice ahí, cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. ¿No habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís, el Señor declara y yo no he hablado?
Versículo 8, por tanto, así dice el Señor Dios, por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, declara el Señor Dios. Y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor Dios, cuando traiga juicio contra ellos. Así que el profeta debe procurar que lo que dice ha salido de la boca de Dios. Porque eso es lo que hacía el profeta, decir visiones y también mostrar adivinaciones de aquello que todavía no se sabía y Dios estaba revelando progresivamente, pero había mentirosos que debían ser castigados. Así que el testimonio personal de la vida piadosa de un profeta debía ser puesto también a prueba. No solamente lo que decían, sino cómo vivían, su comportamiento. Mira lo que dice Jeremías capítulo 23. Mira lo que dice el versículo 13 en adelante, del 13 hasta el 16. Además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. ¿Quién está hablando aquí? Dios a través de Jeremías. Y está dando un diagnóstico de lo que ha visto en Israel. He visto en los profetas de Samaria algo ofensivo. Profetizan en el nombre de Baal y extravían a mi pueblo Israel. Así que no solamente el profeta falso es el que habla la falsedad de parte de Dios, sino el que habla de parte de otros dioses falsos. En este caso Baal. Versículo 14. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Así que aquí hay dos cosas que Dios está viendo. A los profetas de Samaria, en el norte, que profetizaban en nombre de Baal, por eso el reino del norte desapareció, porque ya ese pueblo no tuvo ni un solo rey bueno. Entonces dice Jehová, lo malo que vi en el reino del norte lo estoy viendo en el reino del sur. Y esta profecía, recuerda, que la están escuchando ¿quién? ¿Qué pueblo era el que lo estaba escuchando? El reino del sur, Judá. ¿Quién estaba profetizando en el mismo tiempo que Jeremías? Daniel profetizaba en el mismo tiempo que Jeremías. ¿Dónde profetizaba Daniel? En Babilonia, porque han sido llevados a la deportación. Entonces Jeremías en el mismo tiempo está profetizando al pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en Jerusalén. Los que se quedaron cuando Nabucodonosor se llevó a la deportación a Babilonia, se quedaron allí un grupo. Y los que se quedaron en Jerusalén, ¿qué dijeron? Estamos aquí porque somos los buenos. Los que Dios se ha llevado a Babilonia son los malos. Nosotros somos el remanente. Y no confesaron su pecado, no se humillaron delante de Dios, sino que toleraron todavía todos los profetas falsos. Es más, decía, vi una cosa en Samaria que me causó, ¿qué dice? Me ofendió. Algo ofensivo. Profetizaba en nombre de Baal y extraviaba a mi pueblo, Israel. Y le decía Jeremías al remanente supuesto bueno que quedó en Jerusalén. Vosotros sois peores que Samaria. Vosotros que creéis que no habéis ido a Babilonia porque sois los buenos, sois peores que Samaria. Ese es el énfasis de Jeremías, el mensaje de Dios por medio de Jeremías para este pueblo. Dice el versículo 14, también entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentira, fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad. Se me han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Entonces, ¿qué está resaltando aquí? ¿Que estos profetas profetizaban algo que era mentira? Estos profetas no eran profetas que iban a ser castigados por el contenido de su profecía, sino ¿por qué? Por su manera de vivir, por su pecado. Porque dice, ellos profetizan y ellos cometen adulterio. Cuando ellos tienen que hablar contra el adulterio, ellos cometen adulterio. Y dice, y andaban en mentira, en engaño. Fortalecían las manos de los ¿quién? De los malos, porque eran de los suyos. Y dice, sin convertirse en ninguno de su maldad, es decir, no hay arrepentimiento. Pero seguían siendo profetas de Dios. Así que el testimonio de una vida de un profeta está a la altura del nombre de aquel de quien habla.
Y entonces dice ahí, versículo 15, por tanto así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas, estos. He aquí les daré de comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. Así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Tremendo. Pero entonces, si hoy hubiera profetas, deberían ser tratados con la misma vara. Lo vuelvo a repetir. Si hubiera profetas de esa misma categoría, deberían ser tratados con la misma vara, porque están hablando de parte de Dios y con la palabra de Dios no se juega. Mira segunda de Pedro, y creo que con esto terminamos. Tenemos todavía mucho que decir de los profetas, pero ya vamos a seguir la semana que viene si todavía estamos aquí, si el Señor quiere. Segunda de Pedro capítulo 2, dice, versículo 1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Y cuando dice ahí, pero se levantaron, es que hay un contraste entre los que había sido levantados antes y los que después se levantaron. ¿Quiénes se levantaron antes? Al final del capítulo 1, ¿verdad? Si tú lees pero, necesariamente tienes que ver lo que está pasando antes. Y es que Dios había usado a hombres para que pudieran hablar la voluntad de Dios. Y nunca la profecía fue dada jamás en un acto de voluntad humana, dice el versículo 21, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pero también se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Así que aquello que pasó allí continúa todavía aquí. Y todavía nosotros tenemos que elevar la palabra de Dios en alto y el ministerio de la predicación en alto, a la misma altura que la palabra de Dios lo coloca. Y dice, también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Encubiertamente significa engañando, escondiéndolas sutilmente. Van a introducir herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, y ese los compró es de los que ellos dicen que el Señor les compró. Así que el Señor no los compró a ellos, pero ellos dicen que el Señor es su Salvador, pero ellos van a negar al Señor, de verdad, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad. ¿Esos muchos quiénes son? Muchos de los que escuchan a esto van a seguir ese mensaje sensual. Ese mensaje sensual no necesariamente es sexual, sino que llama y atrae el pecado del hombre, que es atractivo para el pecado del hombre. Pues muchos seguirán su sensualidad y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué será blasfemado el camino de la verdad? Porque ellos se supone que son predicadores de la verdad, pero hablan mentiras. Y van a blasfemar contra aquello que representan. Y eso es lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento. Había blasfemia contra Dios cuando el profeta, en lugar de hablar de parte de Dios, hablaba su propio engaño. Versículo 3, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. ¿Qué intención hay detrás de un falso profeta? Avaricia, explotación, interés propio. Todo lo que habéis dicho, la arrogancia se aumenta, la arrogancia también lleva al deseo de la riqueza que no nos pertenece. Así que todos ellos tendrán la intención de llenar su estómago, de hacerse ricos. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso. ¿Eso qué significa que no está ocioso? Que no está ralentizado, no va a llegar tarde, no se van a quedar sin el juicio que merecen. No se van a quedar sin el juicio que merecen, ni su perdición dormida, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio en el mundo de los impíos,
Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía, mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Entonces el Señor, ¿qué está diciendo ahí? Que si Dios ha traído un juicio que tú has podido explorar a través de la Escritura y no se han librado de ese juicio, entonces el Señor sabe también rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo. Así que Dios está al control de lo que sucede. Lo que sucede está mal en contra de su voluntad, pero deja, quieto, espera, porque el juicio de Dios vendrá. Es más, no solamente vendrá el juicio, sino también la salvación. La salvación vendrá. Él es mi juez y también mi refugio. Él es el juez, pero también el que me ha salvado del juicio eterno. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos mostrado la importancia de tu palabra. Señor, y no es un juego. Cuando alguien se levanta o pretende hablar de tu palabra, de ti, Señor, debe ser puesto a prueba tal como lo eran los profetas del Antiguo Testamento. Gracias por haber capacitado a creyentes en el tiempo del comienzo de la Iglesia para, Señor, que profetizaran lo que todavía no se conocía y después del final de la revelación, cuando tú terminaste de revelar tu palabra escrita, Señor, tenemos el llamado, la responsabilidad, Señor, de someternos a tu palabra con temor, someternos a tu autoridad. Señor, y por eso queremos pedirte, Padre, que confronte nuestros corazones, de no dejarnos llevar por el engaño, la sutileza y las mentiras, Señor, ni de nuestro corazón ni de otros engañadores. Por eso, Señor, ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo en oración, Señor, para que estemos sometidos a tu palabra con fidelidad, Señor, y hagamos tu voluntad en nuestras vidas para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.